Bueno, Y ahora ya estamos. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Valls. Soy un joven cristal, terapeuta también y también formador iniciático, ¿no? Y entonces tengo el gran honor de presentar, de entrevistar a Cristian Ceballos. Cristian Ceballos es investigador de las grandes culturas iniciáticas antiguas. Ha hecho grandes trabajos como desarrollar la historia oculta de Cristo. Está también haciendo un film, un documental llamado La historia oculta del ser humano. Y bueno, para mí es un gran honor tenerlo aquí delante y es un gran honor que nos pueda compartir todo lo que él ha ido investigando por su parte. Cristian, bienvenido y buenos días. Miguel, buen día y bueno, muchas gracias por compartir este espacio aquí, con interesarte en que lo compartamos y llevar, como estamos diciendo, ¿no? Este mensaje a la mayor cantidad de gente posible en estos tiempos donde esa es la apuesta, siendo que estamos en un punto nodular de nuestra historia que hoy por estar aquí y ahora nos es difícil observar y ver, pero que si lo viéramos con la retrospectiva necesaria, ahí es donde nos daríamos cuenta cuán importantes son estos momentos. Te agradezco mucho entonces que tengas la amabilidad de que compartamos este espacio. Yo también estoy muy agradecido. El motivo principal por el que te hago esta entrevista es por eso, básicamente, porque tú y yo estamos formando a personas en cosas parecidas, similares, que en esencia son las mismas, y aparte los dos, pues queremos que la gente tenga un acceso a todo este conocimiento y sobre todo un acceso a la aplicación del mismo conocimiento, porque como ya sabemos, no es lo mismo tener el conocimiento de las cosas o leer, oír hablar, que a la hora de aplicar todo esto, poder aplicarlo. Y me gusta como tú das herramientas eficaces, ¿no? Para poder aplicar en tu día a día y en las cosas más cotidianas toda esta gran enseñanza. Eh, y lo primero que quería hablarte o que quería preguntarte es ¿qué es lo que tú piensas que a la gente le está limitando a la hora de dar este salto cuántico, esta evolución? Aunque realmente la persona quiera darlo y aunque tenga las herramientas y la información necesaria para darlo, se encuentran con un muro, ¿no? Con un más uno, con un maestro que les impide llegar a donde quieres. Y bueno, y es el primer tema por el que quería empezar, por este maestro, si te parece bien. Claro, es un punto bastante elevado para abrir el encuentro, con lo cual, bueno, ya también de alguna manera marca lo que vendrá. Y es una pregunta muy interesante, porque, bueno, tienes varios puntos, ¿no? Primero, el hecho de que el primer límite que cada quien encuentra en el hecho de al menos intentar o querer transformar su propia vida, iniciar un camino iniciático, iniciar un camino de transformación personal, está ligado en reconocer el hecho de poder ver, de poder reconocer que hay algo que transformar. Ahí está el mayor límite, o sea, el hecho de no ver, no considerar que hay una limitante, hay como decía en un programa en vivo y ayer, hay un gobierno oculto tras las sombras dentro de ti mismo, que es eso que se llama el yo, se llama el ego, se llama el otro, dependiendo de la escuela, o la cultura o la enseñanza por la cual lo nombres. Ahí está el mayor limitante, porque al no verlo, al no reconocerlo, ni siquiera sabes, tienes deseos, ganas, interés de que haya algo que transformar. Crees que lo que pasa o deja de pasar en tu vida es como las olas del mar que van y vienen, ¿no? O sea, por una fuerza externa a ti que hace que la marea suba o baja, pero no entiendes que hay un proceso interior tuyo que es lo que produce ese cambio. Entonces la mayor limitante es que tu enemigo invisible, al no verlo, al no reconocerlo, pues te maneja como tiritero. Esa es la principal. O sea,
si lo tuviéramos que nombrar de una manera simple después de dar estas vueltitas, es el limitante es el no reconocer tu gobierno interno tras las sombras, no reconocer Vale. que hay una fuerza oculta dentro tuyo que eh, dirige tu vida, que la digita, o sea, el no reconocer que tú eres el gestador de tu realidad, de lo lindo, de lo feo, de lo bueno, de lo malo, de lo que te gusta, de lo que no te gusta, de lo que te es agradable y lo que no. De todo eso, tú eres el gestador. La limitante está cuando ni siquiera consideras que eso es posible. Ese entiendo que es el punto principal en todo camino, ayudar Vale. a la persona que además por deseo propio está diciendo que quiere recorrer un camino como los que aquí brindamos, por el hecho de que de repente se da cuenta que algo pasa, ¿no? Es como que ve los síntomas, ve los efectos, se da cuenta que siempre se choca con la misma pared, se da cuenta que quiere algo pero no lo logra, de que una y otra vez cuando arma una relación de pareja, independientemente del personaje de turno, se encuentra con la misma situación, que en su trabajo se encuentra otra vez chocando con el mismo muro, bueno, cuando por síntomas, o sea, por repetición, se da cuenta que algo le pasa pero no sabe qué, ahí obviamente empieza el camino de la búsqueda, a tratar de encontrar respuestas, a ver qué está pasando. Y ahí es donde te encuentras finalmente con el hecho de que eso que estás buscando en realidad está dentro tuyo y lo único que necesitas es alguien que te ayude a aprender a reconocerlo, a aprender a verlo y obviamente después todo el camino y todo el recorrido es por cuenta propia. Vale. Has dicho temas muy interesantes que quiero ir un poco situando. En primer lugar, has dicho o has sugerido, ¿no? Que es lo mismo también que sugiero yo, que no es el conocimiento de las cosas lo que te va a liberar de ellas, sino reconocer en ti y mirar en ti qué es lo que hay y empezar a sanarlo desde ahí. Pero tú has dicho también que es algo interno nuestro y yo desde mi punto de vista veo que está dentro nuestro, pero no, no es nuestro, es decir, es lo que hay en nosotros que nos impide ser nosotros mismos. ¿No? Este ego, este yo, este otro, es como si fuera un maestro que nos va guiando, poniéndonos por delante siempre las limitaciones en forma de inercia, ¿no? Es una inercia que hay dentro nuestra que hace que se repitan siempre las mismas cosas. Yo lo llamo inercia, otros lo pueden llamar karma, otros lo pueden llamar un patrón emocional, otros lo pueden llamar un círculo de tiempo, pero en realidad son las mismas cosas, son como círculos, como quistes que se instalan dentro nuestro a través de lo que hemos oído, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos dicho, ¿no? Se instala todo esto dentro nuestro, tomando el control de nuestra identidad y impidiéndonos ser nosotros quienes tomamos nuestras decisiones. Va un poco por ahí, ¿no? Está dentro de nosotros este maestro, este yo, pero no somos nosotros. Es algo de lo que nuestra misión es aprender a vaciarnos primero y luego romper la frontera entre él y yo, para que así no, de alguna manera dirigirlo nosotros. Sí, bueno, a ver, eh, es eso que mencionan los chamanes como aprender el desapego, ¿sí? O sea, y que algo esté en ti, como bien decías, no quiere decir que sea tuyo, sino simplemente que eres el portador de ese algo. Sí o sí es necesario que para poder ingresar en cultura, o sea, para poder moverte en sociedad, tengas una personalidad creada en función del mito que te ha sido instalado desde que al nacer cada quien, ¿no? Tanto los padres, los medios educativos, los culturales, los sociales, los políticos, empiezan a decirte qué es y cómo funciona el universo. Eso obviamente genera un mito que te hace ingresar a la sociedad con la cual puedes moverte, con la cual puedes intercambiar e interrelacionarte con otras personas. El problema es cuando por internalizarlo tanto crees que eso es lo único que hay, y no te das cuenta que eso es simplemente un medio para, o sea, un medio para socializar, tan simple como eso, es algo para entrar en cultura, es como la primer ropa con la cual nos visten, porque aparte de así es que nos visten, ni siquiera es que es una vestidura propia, nos visten para poder ingresar a la cultura. El tema es que esa ropa después creemos que es nuestra piel
y no vemos que es una ropa que se puede cambiar de acuerdo al clima que haya, o de acuerdo a la ocasión, o de acuerdo al gusto. Entonces ahí es donde ingresa el problema. Cuando tú, por no reconocer que eso es una ropa prestada y que la puedes cambiar, y si no que crees que es tu piel, la llevas puesta todo el tiempo, y obviamente ahí es donde empiezan las desazones, porque si tú, si tú vas con un shortcito y una musculosa a la playa, está bien, pero si vas con esa ropa que te ha sido puesta, el shortcito y la musculosa al pleno invierno, pues esa ropa no es la adecuada. Y lo mismo bajo cualquier circunstancia. Ahí es donde empieza el desencaje, ¿no? Cuando tu mito no está preparado para lo que quieres lograr, ahí empieza esa ida y vuelta donde te encuentras con esas paredes invisibles que cuando las quieres atravesar surgen todos esos mecanismos de defensa para mantenerte dentro de esa misma prisión mental, y ahí es donde tienes la posibilidad de elegir, empezar a reconocer de qué está construida tu prisión interna, o simplemente acomodarte un poquito mejor a ella. Ahí es donde empieza todo el secreto de este recorrido. Vale, Cristian. Todo esto que estamos hablando del mito que se instala en nosotros como maestro o como yo, que es creado por el yo, que crea a su vez nuestra personalidad, ¿no? Nuestra conducta, está instalado en el pasado nuestro, por lo cual hay que limpiar todo el pasado para construir un mejor futuro. Y tú creaste un mapa, ¿no? Que se llama el mapa de las 4 zonas de emergencia, que es precisamente para liberarte de esto, para liberar este mito y poder tener pues la facilidad de elegir el mito tú mismo. Me gustaría que nos hablases un poquito de este mapa. Es un mapa buenísimo que recomiendo a todo el mundo que pueda, pues que lo estudie, que lo pregunte, y que si no lo encuentra, que hable con Cristian, que lo puede encontrar por Facebook, porque es algo sumamente interesante. Hay otras personas que trabajan a lo mejor sobre mapas de magia, pero no te enseñan primero a sacar o a desarticular este mito, este yo, este otro, para que la magia realmente pueda iniciar. Porque si vivimos condicionados en un mito en el cual no puede entrar la magia, por mucho que nosotros intentemos volcarla, no podremos. Entonces, Christian diseñó un mapa de 4 zonas de emergencia que precisamente es para esto, ¿no? Para poder sacar al yo y ser nosotros. Y me gustaría que hablases un poquito de esto, Christian, si te parece bien. Sí, sí, claro, mira, a ver, dentro de mi experiencia, digamos, a lo largo de mi recorrido de aprendizaje, hay hay tres hitos que es donde más recorrido he adquirido. Uno es en el movimiento humanista, otro es en la escuela Dipo, y otro es directamente con chamanes cuando estuve en México y en Colombia casi 10 años. Dentro de ese aprendizaje, y como tú bien decías, hay otros mapas de magia y demás, como es por ejemplo el mapa de los 11 pasos de la magia, que es un mapa creado por José Luis París, el director de la DIPO, como te decía, escuela en la cual yo he participado eh, unos cuantos años, y de ahí, de esa combinación, surge este mapa que tú mencionas, de estas zonas de emergencia, de esa parte que tiene que ver con el yo, que es la antesala a ese mapa, ¿no? O sea, si tú quieres, como decías, ingresar a la magia, el secreto es desde dónde ingresas, y como desde dónde ingresas, por añadidura, siempre es desde el ego, siempre desde el yo, porque ahí está parte de la transformación. El mapa de las zonas de emergencia lo que te permite es asegurarte eso, desde dónde estás ingresando al camino de la magia, ¿sí? Poder detectar cuáles son todas las situaciones donde el yo va a instalarse para, bueno, obviamente, mantener su estructura mental, las trampas que te hará, ante qué son, o sea, todos los conflictos habidos y por haber en el universo, con todas sus formas, pueden ser, gracias a este mapa, simplificado en cuatro tipificaciones, en 4 zonas, que a su vez cada zona tiene ciertas características. Como todo mapa, es
es un referente, es una señal, a lo cual tú lo que tan simplemente lo que haces es aprender a qué prestarle o no atención, a qué o no dedicarle energía para descubrir si estás ante tal situación en tu vida cotidiana o en el recorrido a tu despertar o a querer lograr algo propio, pues a qué le prestas atención en ese momento. Bueno, a tal o cual zona, y bueno, de acuerdo a la situación y de acuerdo a el lugar, pues dirás, ahora le presto atención a esto, ¿no? Por ejemplo, una de las zonas que para nuestro psiquismo, para nuestro yo, es de emergencia porque no tiene una respuesta propia, sino que la respuesta es automática, es ante la zona que tiene que ver con el crecimiento, con la cuestión que tiene que ver con lograr una diferencia positiva en tu vida. Esto es porque por estructura psíquica, nuestro psiquismo es una esfera. ¿Sí? Si tuvieras que describir geométricamente nuestro psiquismo es una esfera, o sea, en el psiquismo no hay diferencia, en el psiquismo no existe el hombre, la mujer, no existe la dualidad, no existe la interpretación, es una esfera. Entonces, como no soporta que la diferencia en el sentido de que cuando tú aprendes a interpretar, cuando tú aprendes a manejarte en un mundo dual, cuando tú quieres algo distinto a lo que tu vida es, surge una diferencia. Esa diferencia entre el antes y el ahora, entre el antes y el después, entre lo que es y lo que quieres, te pone de cara a que para lograr ese pasito que tú te interesas dar, tengas que crecer, que tengas que dar un paso hacia crecer en tu vida. Eso el psiquismo no lo soporta, porque no está preparado. Es una de las fallas que tiene nuestro software de programación. No soporta crecer. Entonces siempre cuando tú estás ante una situación donde lo que quieres es crecer, donde lo que quieres es avanzar en tu vida, hacer una diferencia, como el psiquismo no tiene respuesta ante eso, automáticamente caes en una de estas zonas de emergencia. Y hay respuestas ya programadas, automáticas, que es que, bueno, ante estas zonas siempre tu psiquismo va a reaccionar con enojo, siempre cuando estás en una zona donde, en un punto en tu vida donde estás en un punto de expansión, de crecimiento, es como cuando estás más sensible y más irritable. Otra vía es que te vuelvas indiferente, o sea, que te dé lo mismo al fin y al cabo todo aquel logro que estás teniendo, no, es prácticamente te da lo mismo. Y otra vía, otra reacción que podrías tener es que, bueno, desaparezcas, o sea, no soportes ese crecimiento y directamente desaparezcas respecto de eso. Esas tres respuestas ante esa zona es todo lo que puede llegar a pasar dentro de que cada vez en tu vida te encuentras ante la posibilidad de crecer. Entonces, cuando tú estás ante una situación en donde detectas que lo que se juega es el crecimiento en ti, pues descartas cualquier otra situación del universo y solamente te abocas a dar respuesta a esas tres cuestiones que mencioné antes, o sea, enfurecerte, enojarte, desaparecer y que te dé lo mismo, la indiferencia, y todo lo otro, pues no te importa qué hace o qué deja de hacer, o qué haces o qué dejas de hacer. Lo único que te tienes que interesar en dar respuesta es en esas tres cuestiones. Así con cada una de las zonas, ¿sí? Dijimos que son cuatro, o sea, cuando tú le preguntas a alguien cuáles son sus problemas en la vida cotidiana, capaz que te empieza a nombrar y te dice que hay tantos que ni siquiera los aprende a reconocer. Bueno, con el mapa lo primero que aprendes a hacer es a reconocer que son cuatro, primer punto, con lo cual ya logras una eficacia notable, porque de una cuestión infinita lo vuelve finita, cuatro. Y a su vez es tan claro cada zona como la que te acabo de decir recién. Por ende, solamente tiene que aprender a detectar en qué zona estás. Cuando la detectas, sabes que tu psiquismo va a reaccionar de manera determinada. Entonces ya sabes a qué prestar atención, a qué no. Todo lo otro no te importa, no te interesa. Solo te abocas a respetar y a bloquear y a dar respuesta ante lo que en esa zona se te juega. Lo cual, vuelvo a decir, te brinda energía focalizada y dar respuesta a eso y no a cualquier otra cosa que se te cruce por el camino. Así, básicamente, de una manera general, es como funciona el mapa y cómo lo aprendes a leer. Básicamente, el yo es un estratega de lujo, es uno de los mayores estrategas que puedes llegar a conocer. Por ende, la única herramienta para dar una respuesta al yo es con estrategia, porque no hay otra vía. Y la única vía de poder hacer una estrategia ante el yo, o sea, ante el enemigo, es conociendo primero cuál es su estrategia y armar la contraestrategia.
Por eso se habla de una batalla, porque realmente hay una estrategia hasta militar detrás de eso. La diferencia es que no es una guerra hacia afuera, una guerra con o contra el otro, sino que es una guerra interior, una guerra de luz, una guerra de paz, una guerra contra lo que eres y no contra el reflejo de lo que eres en el otro, y por eso te terminas peleando con el otro. Simplemente porque te hace de espejo de tus limitantes. Entonces, la única manera de poder dar una respuesta ante el yo es estar un paso adelante de tu yo. O sea, que tú sepas cuál va a ser el próximo paso que dará tu yo. O sea, como en un partido de ajedrez, donde tú conoces los movimientos, conoces el tablero, conoces la regla del juego, conoces la dinámica de cómo esas piezas se mueven dentro del tablero, y después busca la mejor estrategia en función de qué, del movimiento que quieres hacer y en respuesta al movimiento que hará el contrario. De esa integración tú sabes que las próximas 10 jugadas van a ser tales o cuales. Y así juegan los ajedrecistas. Todo el tiempo están en su mente planificando la partida con movidas virtuales. No están solamente pensando qué respuesta harán, sino cada vez que juegan, hacen una jugada, tienen 10, 15 movimientos vistos ya planeados y sus alternativas en caso de que el rival, en vez de mover el peón, mueva el alfil. Esa es la vía para encarar tu vida cotidiana, y las zonas de emergencia, este mapa de las zonas de emergencia, lo que te da es eso, el conocimiento del tablero, el conocimiento de las fichas, el conocimiento de la dinámica que tienen esas fichas en el tablero, ergo, la manera más práctica de generar tu propia estrategia ante el mayor de los enemigos, ante el Goliat, o sea, ante el yo. Vale. Eh, Esto te da el conocimiento, este mapa realmente es un mapa muy bueno y os recomiendo a todos encarecidamente que lo miréis porque es un mapa bueno, pero el mapa te da lo que es el conocimiento, la fuerza motriz o la intención o el deseo lo has de poner tú porque tu yo, tu psique, te va a dar muchos planteamientos, te va a generar muchos planteamientos que para tu lógica serán lógicos, por los cuales no tomar la decisión de avanzar. Entonces, de alguna manera, la única solución es ir más allá de tu lógica. Yo lo que he visto, ¿no? Con mi experiencia es que a este yo lo que más le asusta es mantenerse en el vacío, mantenerse en lo nuevo. Cuando tú ingresas a lo nuevo no hay ningún paradigma que te haga de referencia. Entonces él se ve inseguro ante todo esto. Y has dicho otro tema muy interesante que es que este psiquismo siempre busca la igualdad. Al buscar la igualdad no respeta las diferencias entre las cosas, ¿no? Porque hemos de recordar que en esencia somos unidad, pero en forma somos dualidad. Y que uno de los problemas por los que estamos atravesando es no ser capaz de respetar las diferencias en la dualidad, las diferencias entre géneros, las diferencias entre personas e incluso honrarlas. Siempre al buscar la igualdad en todo, no podemos evolucionar, porque claro, yo si busco la igualdad voy a querer que tú seas igual que yo o yo ser igual que tú. Y este no es el sistema, más bien hay que integrar lo diferente, más que buscar lo igual, integrar lo diferente. ¿Tú nos puedes hablar un poquito de esto y de lo que tiene que ver esto con las energías más Inti y Saranti y el por qué esta psique siempre busca la igualdad sin dar opción a la diferencia de las formas? A ver, entendamos que hay ciertas leyes universales que inclusive hasta la física y la ciencia tradicional ya han descubierto. Dentro de una de esas leyes es la de la conservación, en el sentido de que el universo intenta siempre estar en el mismo nivel de estabilidad. Si en alguna punta de la galaxia pasa algo que desestabiliza la otra punta, el universo genera una acción contraria automática para estabilizarlo. Así funciona el universo. Y así funciona nuestra psiquis también, porque nuestra psiquis es parte del universo. O sea, no somos una excepción, sino que somos parte de esa regla. Nos creemos una excepción, y ahí es donde a veces empieza el problema. Cuando tú te crees una excepción del universo, y no, cada quien es parte de este entramado.
Entonces, ese es el primer punto, por ley universal, por el cual el psiquismo no soporta la diferencia, porque cuando la hace automáticamente la quiere volver a ese estado de estabilidad, porque ese estado de estabilidad es lo que, bueno, genera obviamente toda una lógica de seguridad, es una lógica de, con respecto a la energía, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver, si tú quieres, con cuestiones muy, muy a nivel del psiquismo, que son curiosidades más que otra cosa. O sea, te puede llegar a alimentar tu parte de, satisfacer tu parte cognitiva, pero saberlo o no saberlo no vaya a nada. Tú con que simplemente sepas, con que cada vez que haces una diferencia, el universo y ergo tu psiquismo intentará nivelarla, eso es todo lo que tienes que saber. El mecanismo que hay detrás de eso, la verdad, ni te da ni te quita. Simplemente, vuelvo a decir, si por una cuestión de curiosidad te interesa conocerlo, pues adelante. Pero si no, como bien dijiste en un par de oportunidades, el saber no es un requisito para el despertar de la conciencia, es una añadidura. Tú puedes conocer mucho, que no por eso te volverás un iniciado. Al contrario, por lo general, llegado a un punto, esa cantidad de saber excesiva se vuelve en tu contra, porque todo lo empiezas a hacer vía hemisferio izquierdo y cada vez te es más difícil pedirle a tu hemisferio izquierdo que abra las puertas del derecho, porque cada vez la lógica, recuerda que para activar el hemisferio derecho primero hay que hacerlo desde el izquierdo para nosotros que somos occidentales, y el hemisferio derecho es aquel que te conecta con esta red de acceso universal, como dice mi amigo José Alfonso Valverde Mágico, o sea, es el que te conecta con esa gran sabiduría cósmica, con esa energía cósmica. Pero para poder acceder al hemisferio derecho y poder conectarte, tienes que hacerlo primero por vía del izquierdo, porque somos una sociedad occidental netamente cognitiva, y si el hemisferio izquierdo lo decreta inválido, imposible, automáticamente descarta cualquier posibilidad de seguir avanzando. Entonces, mientras más sabes, haces cada vez más difícil que el hemisferio izquierdo le abra la puerta al hemisferio derecho. Por eso siempre uno de los grandes secretos está en la simplicidad. Encuentra lo simple. Mientras más simple encuentres la manera de realizar algo, mucho más simple también será el resultado y la vía de acceder. El yo es el que le gusta complicar todo. Ahora, a nivel de energías, como bien tú decías, esto también tiene una lógica, por una cuestión también de una regla universal, que es que lo psíquico es lo que rige sobre lo energético y lo energético es lo que rige sobre lo físico. Esta es una ley también del ocultismo, es una ley que la puedes ver a través de la teosofía. Bueno, por la vía que quieras encontrarás que una de esas leyes fundamentales es eso, o sea, toda base en lo denso, en lo real, tiene un asidero en lo energético, o sea, tú lo puedes trabajar desde ahí, pero a su vez lo energético también está generado y movilizado desde lo psíquico. Por eso un trabajo, por ejemplo, de energía sin su base en lo psíquico, lo que generará es obviamente, en el momento generará un beneficio, pero con el tiempo la causa que generó el problema, como sigue intacta, porque está a nivel de lo psíquico y no a nivel de lo energético, y mucho menos aún a nivel de lo físico, entonces constantemente se repetirá una y otra vez. Respecto de las energías que tú decías de Yananti, Masinti, Chini, Yan, depende de la cosmovisión que tú lo encuentres. Claro, como te decía un ratito antes, nosotros nos han vestido con una ropa y esa ropa creemos que es nuestra piel. No nos damos cuenta que es eso, que es una ropa que tú puedes cambiar las veces que quieras de acuerdo a la ocasión. Y con la energía pasa exactamente lo mismo. Cada quien usa una determinada energía porque pues somos vibración. Si somos vibración somos frecuencia, si somos frecuencia somos onda, y la energía también es eso, es una onda, es una partícula, es una onda. Entonces, hay energías que tú tienes que aprender a leer en cada situación y de acuerdo a compatibilizarla. Por ejemplo, si no es lo mismo si tú quieres generar una relación de aliado con alguien que una relación de privilegio con alguien, o sea, que esté quien tiene relación respecto de quién. Entonces, de acuerdo a esa situación, también tienes que aprender qué energía utilizas. Porque si siempre quieres utilizar la misma energía para todas las situaciones, te pasará lo mismo cuando siempre quieras la misma respuesta ante la misma situación.
Para algunas te servirá, para otras no. Te servirá para las que tu yo está programado, y para las que tu yo no está programado, pues entonces no tendrás respuesta. Eso es lo que aprendes a hacer cuando aprendes a diferenciar energía Yanantin de Marcintin, cuando aprendes a diferenciar la energía del yin y del yang, las proporciones, las leyes también obviamente de las leyes herméticas. Simplemente es eso, aprender a reconocer. Eso es la clave fundamental, que aprendas a reconocer de qué se trata el universo. O sea, no de saber de qué se trata, sino de que aprendas a reconocer que es un misterio insondable, como por ejemplo nos relata Carlos Castaneda a través de Don Juan Matus, ¿sí? Y que en ese misterio que es totalmente insondable, lo único que tú puedes hacer es a descubrir esas pequeñas cuestiones que te pueden ayudar a marcar la diferencia. Y a partir de aprender a soportar esa diferencia que tienes que aprender a modificar, es donde haces tu recorrido. Así que básicamente eso es lo que tú tienes que aprender a hacer, tanto a la hora de saber que cada vez que quieras hacer una diferencia, tu universo intentará automáticamente borrarla, automáticamente intentará eliminarla. Vale, muy bien, es importante entonces el hecho de respetar la diferencia en energía, sobre todo de reconocerlas, ¿no? Como dices, Cristian. Y cambiando un poco de tema, aunque hay un hilo conductor, ¿no? que nos une, hace un tiempo, un amigo que tenemos en común, pero no voy a decir su nombre ahora mismo, me dijo que en el mito occidental, en la forma que tenemos de vivir la occidentalidad, muchas personas no crecen o no dan este salto cuántico, esta conciencia, porque necesitan un punto de apoyo como una persona más sabia que les dé permiso para poder hacer esto. Porque dentro de la psique, sobre todo de la psique occidental, nosotros aprendemos por jerarquía de otras personas o de otros seres, ¿no? Entonces, cuando tú quieres emprender el camino solo, sin, sin ningún tipo de alianza que salga más allá de tu mito, ¿cómo lo puedes hacer? ¿Cómo puedes llegar a hacerlo, ¿no? Y también, pues, decirte que todo esto es lo que le da importancia a las iniciaciones, ¿no? La iniciación es una manera, cuando te inicias a algún tipo de sabiduría iniciática o espiritual, lo que tú estás haciendo es afirmándole a tu inconsciente, darle un permiso, ¿no? A tu psique de que realmente estás avanzando a nivel de conciencia, ¿no? Digamos que al representarlo, tu inconsciente se da por enterado. No sé si me explico bien. Sí, sí, se entiende y es bastante claro. A ver, eh, para entender esto hay que entender, vuelvo a decir, cómo funciona nuestro psiquismo, estructurado aquí en Occidente, y a nivel de nuestro psiquismo, funcionamos cada quien de acuerdo a lo que se llama el gran otro. Ese gran otro es aquel que te dice cómo funciona el universo y al cual tú te intentas identificar para que tu universo funcione de esa manera, para poder reconocerlo de esa manera. Entonces, como hay un gran otro dentro de nuestra psiquis, que ese gran otro es lo que antes decíamos como el aquel gobierno en las sombras interno, el yo, el ego, es ese gran otro, siempre necesitas usar lo similar para que eso similar sea la cura en este aspecto. O sea, un gran otro es el que te ingresa en cultura y un gran otro es el que hace que tu universo puedas funcionar de la forma en que funciona. Y un gran otro es el que requieres, identificándote un gran otro, para salir de ese mismo mito. En este caso, el lugar de ese gran otro es el que va a la figura del maestro, bueno, de quien fuera que tú te identificas, que te muestra que
ese mito es posible salirlo. Por ejemplo, si tú ves la película Matrix, ¿no? Que es una de las más conocidas en este aspecto, donde cuando tú estás dentro del mito, pues no se, en este caso no, Neo ni se daba cuenta de que estaba ahí y qué le pasaba. Si bien sospechaba que algo había, no tenía la claridad de cómo hacer para salir de ese mito, simplemente tenía la sospecha. Ahí es donde la figura de, en este caso era Morfeo, el que sería su maestro, simplemente le tiene que enseñar que hay un camino diferente y nada más es eso. Después él hace todo su desarrollo, simplemente le muestra que hay un camino distinto. Esa figura de ese gran otro es por los cuales los occidentales necesitamos sí o sí de alguien externo, porque necesitamos también ese gran otro. Es por cultura, por cómo estamos internamente funcionando desde nuestra psiquis. Diga- Necesitamos, sí, digamos que es cuestión de que como tenemos la identidad en externo, necesitamos referencias externas para poder llegar a ese nivel, para terminar de creérnoslo, ¿no? De alguna manera. exactamente. Vale, vale. También hay una cosa de la que me he dado cuenta, Cristian, que es la importancia, como tú has dicho ya en varias ocasiones, de la sincronicidad de hemisferios, ¿no? Entonces, a la hora de tú sanar una inercia de tu pasado, sanar un karma, sanar un círculo de tiempo, como lo queramos nombrar, ¿no? Es importante representar este mito a nivel materia, a nivel forma, ¿no? Porque al estar atrapados en el mundo de la forma, si se hace una representación, por ejemplo, un ritual es una representación, una constelación familiar también es una representación, da igual el método que uses, pero es importante que aprendas a representar con la forma para conectar a ese estado, ¿no? Y para conectar a ese círculo, que lo representes desde la forma y que desde ahí lo vayas modificando, ¿no? No se trata de anularlo, sino, o de pensarlo simplemente, o de analizarlo, sino que si realmente quieres una buena sanación, es importante representarlo en forma, ¿cierto? Sí, por lo mismo que mencionábamos anteriormente, como requerimos de una representación en lo externo, porque así es como hemos ingresado a la cultura. Si hubiéramos ingresado a nuestra cultura por otra vía, pues también la respuesta que tendríamos que tener para poder atravesar, no se trata de salir de la cultura, sino de atravesarla. O sea, eso mismo que te permite ingresar a la cultura es lo que después te hace de límite para que solamente te muevas dentro de los parámetros de esa cultura y no puedas atravesarla cuando justamente quieras hacer algo que en esa cultura está dentro del paradigma del no se puede, del no se debe, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo está representado obviamente a través del mundo de la forma en lo externo. El tema es cuando nos creemos que ese mundo de la forma en eso externo es la cuestión y te entras en esa trampa de la forma y pierdes lo que hay detrás de eso. La forma es para trascenderla. Por eso la forma está ligada a la imagen, a la imaginación, al mundo del yo, es donde el yo se pierde, es donde el yo no tiene una respuesta, porque no tiene una respuesta ante lo imaginario. Sí o sí es necesario ahí entrar a esa figura que mencionábamos antes de ese gran otro o ese de maestro en la iniciación que te permita atravesar ese mundo de la forma, porque si no es muy pantanoso y te pierdes. Te pierdes porque las formas son infinitas, las formas no tienen un punto común, nada, son simplemente eso, formas vacías que tú tienes que aprender a atravesar para, ahí sí, llegar a un contenido y no necesariamente una forma. Vale, muy bien. Es como lo que tú bien dices, ¿no? Que lo similar cura lo similar. Entonces, si nosotros nos vemos atrapados en la forma de las cosas, volver a la forma va a ser lo que nos haga trascender esa forma, ¿no? Básicamente. Eh, muy bien. También te quería hacer otras preguntas, ¿no? Ya que estoy aquí hablando contigo, te voy a hacer bastantes preguntas, que hay un hilo conductor entre todas, aunque son un poquito diferentes unas de otras, ¿no? Ahora lo que voy a hablarte es de las palabras y de los sonidos, ¿no? La importancia que hay en las palabras y en los sonidos es muy grande, de hecho, como tú bien explicas, tenemos todos las personas cuatro sonidos rectores o primales, ¿no?
Entonces, lo que te quiero yo preguntar es, si alguien usa sonidos negativos o feos, pero desde una vibración positiva, es decir, desde la alegría, estos sonidos van a interferir, a influenciar eh, o bueno, a desvincular tu realidad, por así decirlo. ¿Van a interferir en ella? Entiendo la pregunta. Primero, para darle el contexto para comprender que, como mencionamos en otro momento, eh, la esencia básica de nuestra energía es una onda vibratoria. El universo es una gran vibración. Y en este plano, la manera que tenemos de entrar en unidad con esa vibración es a través del sonido, porque el sonido en su esencia también es eso mismo, una onda de vibración. Por eso la importancia de las palabras, porque tú cuando dices algo y lo conjugas con la energía y la asociación en tu psiquismo que lleva a esa palabra que dices, genera una vibración. Por ende, hace que la materia tome la forma de esa vibración que estás generando. De ahí, para entender lo importante que es lo que tú dices cuando hablas. Ahora, es, por ejemplo, el mito de la Cábala, el más claro con respecto a esto, cuando dice que Dios te ha dado máximo, cuatro sonidos, o sea, no necesariamente cuatro, sino máximo cuatro, mínimo uno, sonidos con los cuales construir y destruir tu universo. Eh, Esto también lo hablaba ayer en el programa en vivo y en directo que hago los viernes, en donde te decía, o donde estaba manifestando, que siempre parte de la creación también tiene que ver con la destrucción. Tú primero tienes que destruir, en este caso, por ejemplo, a tu ego, a tu yo, para poder construir algo nuevo. Por lo tanto, requieres sonidos que también te ayuden a destruir y a construir tu realidad. Y como son una cuestión de vibración, pues tienen inferencia con la energía. Ahora bien, los sonidos primales son una parte de la cuestión. O sea, no porque tú de repente aprendas a reconocer tus sonidos, harás que tu universo cambie. Porque no se trata de solamente cambiar las palabras con las que hablas para que tengan o no esos sonidos. Es un gran paso porque lo que harán eso es tener una coherencia entre tus sonidos primarios, o sea, tu vibración básica y lo que mencionas. Pero si hay una fuerza que se llama el psiquismo, que es 90 veces superior a la fuerza de tu intención consciente, pues por más que conscientemente cambies la palabrita, si no detectas, no desarticulas lo simbólico asociado a esa vibración, pues nunca podrás dar una respuesta. Por eso nunca se trata de cambiar la palabra solamente, sino cambiar la palabra y el simbolismo asociado a esa palabra. Y la única vía para descubrir qué simbolismo hay asociado a la palabra con la cual tú generas tu realidad, ya sea por la vía de la construcción o la vía de la deconstrucción, es un recorrido iniciático. Es el único lugar donde tú puedes aprender ese simbolismo asociado a las palabras. Por lo tanto, si, como tú decías, tú descubres un sonido armónico, pero estás con una energía disarmónica o viceversa, es lo mismo. Porque Vale. el despertar de la conciencia tiene algo que se llama coherencia en su base. Pienso, siento y hago una misma dirección. Entonces, si tú de entrada estás usando una vibración que es inarmónica, por más que utilices el sonido que utilices, el contenido de base sigue siendo el mismo, uses la palabra que uses. O sea, descubrir tus sonidos primarios es fundamental, pero con eso no alcanza. Tienes que aprender a descubrir qué imagen está asociada a ese sonido y qué simbolismo está asociado a esa imagen y a ese sonido. Recién ahí es que vas a poder hacer algo diferente con tus sonidos primales. Vale, muy bien, queda totalmente claro, ¿no? El sonido es importante, pero tiene que haber coherencia entre sonido, vibración y idea. Y para eso es importante ver el simbolismo. Recordemos de que todas las áreas de nuestra conciencia están simbolizadas en arquetipos. Y esos arquetipos son precisamente los que tenemos que reconocer. Ahora, Cristian, en esta época que hay un cambio de era, lo que podemos observar todos es que se está volviendo a poner de moda todo el tema espiritual, ¿no? Y digo de moda porque es una moda, la moda New Age, ¿no? O este mito.
Y lo que te quería preguntar básicamente es, de toda la espiritualidad que tú estás viendo ahora, que van saliendo, de gente, de canalizadores, que van hablando con angelitos, lo cual respeto yo muchísimo porque también lo hago, pero es muy diferente cómo ellos lo hacen a como yo entiendo la espiritualidad iniciática. Y lo que me gustaría es que dejases un poquito claro tú, que eres bastante experto en el tema, ¿qué diferencias estás viendo entre la gente espiritual o canalizadores o registros o lectores de registros acásicos de ahora, ¿vale? A lo que la antigua enseñanza espiritual, ancestral o iniciática realmente te estaba enseñando? Entiendo. Bueno, a ver, la diferencia básica es la misma por la cual es la diferencia que hay entre la religión original y la religión tradicional. En este aspecto es exactamente lo mismo. O sea, todo depende en la internalización o no. O sea, una cosa es el sentimiento religioso, la religiosidad en ti. O sea, lo mismo que decir esa espiritualidad. Es ese sentir, ese estado que te conecta con lo mejor de ti, que te conecta con tu estado creador, que te conecta con tu divinidad interna. Esa es la religiosidad, que es un sentimiento natural del humano. Ahora otra cosa es la religión. La religión usa ese sentimiento, esa energía de religiosidad para canalizar esa energía en función de que todo eso depende de un otro y es para un otro. Y quita el foco completamente, en donde todo eso que era para llegar tú a recorrer tu camino interior y descubrir en eso lo que tienes que generar como realidad propia, lo terminas haciendo simplemente para un otro. Y crees que Dios es lo que hace que tu vida sea mejor o peor, crees que ese Dios externo es el que termina generando tus éxitos y tus fracasos. Bueno, exactamente lo mismo es lo que sucede con esa pseudo espiritualidad. Si tú dependes de un otro que te diga el registro akáshico, si dependes de un otro que te diga que te tire las cartas y a través de eso no sé qué cosa, si dependes de un otro que te haga una carta astral y te diga ciertos contenidos, pues termina siendo en función de ese otro que también creerás que lograrás o no. O sea, cambias al dios de las religiones por el misticismo, pero sigue estando externo a ti, porque con lo que tienes que conectarte es con tu sentimiento de religiosidad, no con Vale. esa cuestión afuera. Esa es la gran diferencia. Por lo cual, básicamente es el desde dónde, ¿no? Con este tipo de religiones o con este tipo de misticismo, lo que la gente no tiene es un desde dónde, una toma consigo mismo, ¿no? Sigue la idea de otra persona y esa idea de la otra persona es la absoluta. Eh, entonces, podíamos incluso decir que estas personas eh, que están en la nueva era, estas personas New Age, son como un virus de lo que está, del camino que tenemos que llegar para la nueva era, ¿no? Es lo que podemos definir, ¿no? Estas personas realmente son un virus porque nos limitan o nos separan a la hora de llegar a la conexión con nuestra divinidad en nosotros, ¿no? Termina siendo lo mismo que la religión tradicional hizo de la religión original. Conocen las técnicas, porque al fin y al cabo son técnicas, y cómo funcionan, por eso, porque son técnicas, no importa quién las haga. A ver, una regla matemática de multiplicar funciona independientemente de quién la haga, porque es una técnica. Para sumar, para restar, para multiplicar, para dividir, bueno, todo lo que tenga que ver con trabajos del psiquismo y con energía también son prácticas, ergo, funciona independientemente de quién las haga. Eso es lo que hace la religión dentro de todos sus rituales. Utiliza técnicas de la religión original para ponerlas en práctica si funcionan, como es la fe, la oración, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y con respecto a lo que tú mencionas de este movimiento New Age, pasa exactamente lo mismo. Son técnicas que utilizan y funcionan, que como quedan externalizadas, terminan generando lo mismo. Entonces tú crees que estás haciendo algo distinto, porque estás recorriendo un camino, entre comillas, espiritual, y no te das cuenta que en la forma son diferentes, pero en el contenido, o sea, en su paradigma, es lo mismo.
Y ahí es donde, como veíamos un ratito atrás, terminas perdiéndote en el mundo de las formas. Crees que es diferente por la forma, pero no te das cuenta que en su raíz es lo mismo, o sea, pone la cuestión afuera, sea un dios o sea una persona, pero termina siendo afuera. Ahora, está en ti, en todo caso, poder utilizar esa técnica para conectarte con lo mejor de ti. Ahí sí estás ante una gran oportunidad. Pero primero Sí, tienes que trascender el hecho de que creas que está en otro la cuestión. vale, estoy totalmente de acuerdo, pero también admito y reconozco por la gente que voy viendo, por lo menos por aquí, por España, que la gente ahora mismo está muy perdida. Y al estar muy perdida van buscando soluciones en una y en otra persona. Como tú has dicho antes, van buscando un gran otro que les salve de sus propios problemas. Entonces, a estas personas que andan un poco perdidas y que andan recibiendo tanta dosis energética, que generalmente son personas incluso muy sensibles a nivel energético, ¿qué consejos les puedes dar para que toda esa sensibilidad que tienen ante, ante el cambio electromagnético que estamos viviendo, cómo podrían gestionarlo mejor? ¿Cómo podrían ayudarse ellos mismos de una manera real usando estas técnicas, como tú bien dices, pero sacando estas técnicas del concepto de finalidad? Claro, entiendo. A ver, lo que pasa es lo siguiente. Tú de repente descubres que en tu vida cotidiana lo que hay no te alcanza, lo que hay no es lo que quieres, ¿sí? Eso, como decíamos, es lo que te pone de entrada en contacto con una búsqueda interior, ¿sí? Eso básicamente es el primer paso. Ahora, después lo que descubres es que, claro, cuando te das cuenta que de lo que se trata es de que tienes que hacer algo interiormente para recorrer ese camino, pues no siempre estás de acuerdo con eso, porque un camino de transformación personal es un camino difícil, hay que ser sincero con eso, no es fácil. O sea, el camino de la transformación personal es el desafío más grande con los que un ser humano puede enfrentarse. Es así de simple, eso está claro desde todas las mitologías. No hay que engañarse respecto de eso. Entonces, cuando tú descubres que de lo que se trata es de un camino interior, que a su vez es, cuando lo quieres empezar a recorrer, si lo quieres hacer atravesando las formas, es un camino extremadamente difícil, porque tienes que poner de pie todas tus creencias y atravesarlas. Y es como si fuera una desintoxicación. Cuando alguien realiza un tratamiento para recuperarse de una adicción a las drogas o algo, siempre se ve que esa parte es la más difícil. Bueno, lo mismo sucede porque somos adictos al yo. Cada quien es adicto al yo, a su propio ego. Entonces, realizar ese camino es muy extremadamente difícil. Por lo tanto, siempre es mucho más fácil, y esa es la palabra, recurrir a un otro que te diga qué hacer y qué no hacer a través de una cuestión energética o a través de una cuestión netamente de, bueno, tienes que hacer esto, veas esto y punto, una técnica vacía, que como te decía, a veces puede producir un resultado en lo inmediato, pero no en el tiempo. Básicamente es cuando tú te enfrentas ante el camino de tu transformación personal y descubres lo difícil que es, por lo general no quieres seguir recorriéndolo, sales huyendo, porque es tal la, el desafío que te encuentras que es muy distinto a lo mejor a lo que imaginabas. De ahí, obviamente, la misma cuestión que hace que tengas que descubrir qué terminas o qué quieres terminar haciendo con eso. Pero básicamente es eso, el yo es, tú eres adicto al yo y es muy difícil salir de esa adicción. Para salir de la adicción, entonces, lo bueno es tener una referencia de alguien que haya pasado por ahí, que sea una referencia en un modelo, porque si tú tienes un modelo vas a querer seguir su camino, pero si tienes una referencia te ayudará a encontrar el tuyo. Y bueno, Exactamente. Y acá digo, perdón, lo que tú estás diciendo es así. Es una referencia
y no un modelo, porque modelos son los que, justamente los que hay en cultura y bueno, ya sabemos el resultado que llega. Y entender que esa referencia ni siquiera es una persona, también, o sea, es una enseñanza que trasciende a la persona y a la escuela o la institución que la brinde. Eso es importante también tenerlo en cuenta, porque si no después se termina dogmatizando y alguien se cree que termina siendo el dueño de un saber que es original y que está a disposición de la humanidad. No tiene nombre Exacto. ni apellido. Sí, 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 totalmente correcto. Y bueno, para ir finalizando, ¿no? Dos preguntas más. La primera es, ahora que estamos en este cambio de era, que todo se está moviendo, que todo se está moviendo tan rápido, según parece y según cuentan las profecías, hay dos líneas de tiempo. Uno que va hacia la destrucción y otro que va hacia la construcción, o sea, o hacia la realización o hacia la divinidad. Entonces, la gente que quiera ir hacia la línea próspera, hacia la línea abundante y hacia la línea individual que está anunciada en todas las profecías, eh, la única manera de que consiga esto es precisamente venciendo esta adicción que tiene hacia su propio yo, ¿no? No hay otra manera de poder hacerlo. Cada persona ha de ser valiente, ha de ser fuerte y ha de ir más allá de sus propios temores, puesto que los temores son de la misma lógica y son un programa que te impide ir más allá, ¿no? Tú lo que aconsejas a la gente es que sea valiente, ¿no? Que vaya más allá de toda esa limitación. Es la única manera en la que puede ir hacia la línea próspera, ¿no? Digamos. Es que, a ver, está claro que, bueno, tú decías líneas temporales, claro, eso ya va por la vía de, eh, antes cuando hablábamos que el psiquismo es una esfera y que el psiquismo es un todo, dentro de esa esfera y dentro del psiquismo también incluye la cuestión temporal y el tiempo que se maneja a nivel del psiquismo es muy diferente al tiempo que conocemos habitualmente y con el que nos manejamos cotidianamente. Eso funciona, el psiquismo maneja un tiempo circular, es como el tiempo que tú experimentas al momento de tus sueños, en donde no reconoces si es pasado, si es presente, si es futuro, si es ayer, si es hoy, si es mañana. Tú si quieres ubicar la temporalidad en un sueño, no hay manera, porque se mezcla pasado, presente y futuro. Ese mismo tiempo es el de psiquismo. Y ese mismo tiempo es el que tú tienes que aprender a manejar a la hora, tú hablabas de líneas proféticas. Bueno, esa es una técnica, por ejemplo. Es una técnica que lo que te enseña es a armar profecías de tu propia transformación personal o de tu propia historia. O sea, armar una línea profética de hacia dónde va tu vida si tú sigues siendo un adicto al yo, como decíamos antes, o una línea profética en donde armas tu vida y creas tu realidad a partir de tu transformación personal. Esa profecía, que esa técnica donde tú generas, ¿qué hace? Hace que en el mundo de los sueños, en el mundo de lo sutil, o sea, en ese tiempo del no tiempo, en ese punto atemporal, se estén ejecutando esas profecías simultáneamente. Y por estar ejecutándose ahí, en el mundo de lo sutil, luego tú tienes otras herramientas con las cuales traer hacia lo denso, o sea, hacia el plano de lo real, alguna de esas profecías. Y obviamente, si tú haces que la profecía del yo se cumpla en lo sutil y no en lo real, haces que tus problemas también se generen y se solucionen desde lo sutil y no en lo real. Ergo, a tu realidad empiezan a llegar muchos menos conflictos que antes, simplemente porque ahora lo estás resolviendo en otro punto, en lo sutil y no en lo denso. ¿Se entiende? Sí, entonces lo que también tenemos que ir un poco atentos, ¿no? Con todo esto es, pues en todos los mensajes que hay en Facebook y en determinadas redes sociales, que parece que a veces pongan información que es basura, ¿no? Que es pues de dolor, de sufrimiento, que parece que sea para luchar contra este dolor y contra este sufrimiento, pero lo que la gente no se da cuenta es que lo que está enviando a estos mundos sutiles es dolor, por lo cual lo que va a ocasionar es que el dolor se multiplique, se amplifique.
Si nos damos cuenta, en los Facebook está lleno de eh, dolor contra los políticos, dolor contra la sociedad, dolor contra la juventud, contra todo, ¿no? Como un inconformismo constante, como una negación, ¿no? Ante las cosas que están pasando en la vida, que sin quererlo y sin saberlo, lo que ocurre es que va aumentando esta negación y al final el problema se convierte en un problema denso real ocasionado por todo esto que se está generando en estos mundos sutiles del inconsciente colectivo. No sé si me explico. Sí, es bastante claro el tema. A ver, lo que pasa en las redes sociales es un reflejo de lo que pasa en la vida cotidiana de cada quien. Y que estés disconforme con la política, que estés disconforme con los políticos, que estés disconforme con la sociedad, con la cultura, con la situación económica, etcétera, está bien. Pero creer que solamente con estar disconforme va a cambiar algo, ahí es donde está el punto, en Claro, donde está la diferencia entre el camino de la transformación personal y la mera queja. Está bien que tú digas que estás disconforme con tal o cual situación. Ahora, ¿y después? ¿Y qué haces con eso? ¿Y qué haces para que eso no te afecte? Ahí está la gran ahí diferencia ahí entre... está, claro, porque si no eres una víctima. Si no, lo que estás haciendo es coger el papel de víctima donde todo está mal y tú lo único que haces es quejarte de todo sin buscar o sin encontrar, mejor dicho, soluciones a esto. Digamos que eh, hemos de aceptar el problema, pero no quedarnos en él porque si no somos víctimas de ese mismo problema. Tal cual. A ver, está claro, si hablamos anteriormente que eh, por cultura lo que hacemos es creer que la cuestión está afuera, ya sea tanto el éxito o el fracaso, también creemos que la solución está afuera, o sea, el éxito o el fracaso. Esto es lo Exacto. que sucede cuando te encuentras con estas situaciones como las que veíamos recién. Por eso es fundamental que no hay problema si el político de turno hace tal o cual cuestión. Sí, quéjate, hazlo saber, pero ayuda a otros a reconocer que eso es así, pero que tú lo puedes cambiar, pero no cambiando al político, no Cambiar. cambiando a la política, sino haciendo un cambio tú y automáticamente cambiará también toda tu perspectiva del universo. Ese es el secreto. El cambio está en ti, no en el otro. Por lo cual, tú lo que aconsejas a las personas, imagino, igual que yo, es que deje de referenciarse tanto ante lo que está pasando fuera y que busque las soluciones ante todo esto desde dentro. Incluso a veces pienso yo a nivel personal que la crisis que estamos viviendo es algo que nos puede dar una oportunidad, nos está dando una oportunidad grandísima de encontrar otros caminos por los cuales tener abundancia o prosperidad, que no son los caminos que a nosotros nos han enseñado. Y que está bien reconocer pues que hay unos problemas que hay que solucionar, pero que a la gente le quede claro que un problema nunca se va a poder solucionar desde el mismo problema. ¿Sabes? Tiene que salir fuera, tiene que cambiar esa persona para que lo de fuera no le afecte. Y esa persona con su misma vibración podrá cambiar a otra y así sucesivamente sí que se hará un cambio real que respetará el orden jerárquico de planos de lo sutil a lo denso, ¿no? Exactamente, a ver, el punto más claro para verlo afuera cómo funciona eso es la economía en cuanto a que la situación de las crisis económicas que hay actualmente son producto de la política económica que llevan adelante los países a través del capitalismo, bueno, toda esa cuestión de depredación humana que utilizan, ¿no? Ahora, por esa misma política llegan, política económica, llegan a la crisis actual. Y la solución que quieren ubicar siempre está dentro de esas mismas lógicas. Por ende, es imposible que generen una solución cuando lo que proponen es parte de lo mismo con lo cual eso ha sido creado. Ahí es donde te das cuenta que hay algo que jamás podrá ser solucionado si sigue siendo ubicado desde el mismo lugar en donde eso fue creado. Ahí es Es donde que, está el punto de entender. es que está clarísimo una vez lo ves, que no vas a poder solucionar un problema desde dentro del problema, pero en nada, ¿eh? No solo en la política, sino en ningún área de tu vida. Entonces, para poder solucionar este problema,
básicamente has de reconocer el problema en ti que tú tienes con este problema y vaciarte de él, digamos, ¿no? Bien, Exactamente. y como último, Cristian, que es algo también para mí muy interesante, que nos cuentes un poco todo este film documental que estás realizando del origen oculto del ser humano, cosa que a mí me parece extremadamente interesante porque la historia que a nosotros nos han contado en el colegio, que nos han contado nuestros padres, realmente es una historia que no es cierta o más que no ser cierta, no está completa, es solo una parte de la historia real. Y me gustaría un poco que nos hablases de este viaje. Antes de esto, pues deciros a todos que Cristian está organizando un viaje a todas las culturas iniciáticas para poder desarrollar de manera real y de manera vivencial eh, y desentramar a través de estas culturas el origen real del ser humano, del ser humano, ¿no? Y bueno, y me gustaría que Cristian nos comentase un poco de esto porque me parece algo súper interesante, ¿no? Saber un poquito de nuestra historia con bases reales. A ver, hablábamos en un momento, o tú también mencionabas que lo fundamental para atravesar el mundo de las formas es conocer el desde dónde estás haciendo lo que estás haciendo. Y la humanidad como tal también tiene un desde dónde que es su origen. Si ese desde dónde a nivel humano, a nivel raza, a nivel sociedad, lo desconocemos, pues también entonces se hace muy difícil trascender no solo a nivel individual, sino también a nivel general, el desafío que como humanidad nos toca en estos momentos. De ahí surge la propuesta entonces de, bueno, ok, ¿y cuál es nuestro origen oculto? ¿Cuál es el verdadero, desde dónde, en lo real, de la raza como tal? No solamente el tema espiritual y todo, sino también como raza humana, ¿cuál es, no, cuál es nuestro origen? De ahí surge la propuesta de transmitir ese mensaje. Como yo digo cuando me preguntan de esto, yo tengo una historia que contar al respecto y estoy tratando de encontrar la mejor manera para contarla. Es más, lo que empezó siendo un documental, como lo mencioné en su momento, ya está transformándose en algo más que un documental y ya se está transformando más en lo que se llama como un cortometraje, no solamente un documental. Algo más parecido a nivel de lo que es una producción como la de ¿Y tú qué sabes? Por ejemplo, para aquellos que no hayan visto. O sea, una mezcla entre documental Y película. y narración y película, ¿sí? Esa es un poco la propuesta. Por lo mismo que cuando uno empieza a producir todo lo que, a contar esta historia, te das cuenta que es necesario seguir esas vías para que llegue el mensaje. Obviamente es un proyecto ambicioso que incluye participación de personajes conocidos con sus opiniones al respecto. Hay participaciones de amigos que nos contarán su punto de vista respecto de algunos temas. Está la parte de la narración en sí misma y la apuesta obviamente también es realizar algunos viajes en donde mostrar evidencia, esta es la parte documental, mostrar la evidencia que tiene que ver con ese origen. O sea, que tu hemisferio izquierdo esté satisfecho, que no solamente sea un relato para el hemisferio derecho, sino que tu hemisferio izquierdo tampoco le ponga trabas al tema cuando veas esas evidencias. Obviamente es un proyecto ambicioso que también está transformándose en cuanto a que está entrando en dos fases. Una primera fase es la que vamos a estrenar en septiembre de este año con un primer, como te decía, film documental en donde utilizaremos ese mismo material como apuesta para llegar, ahí sí, a hacer un salto cuántico y decirle a utilizar esos medios masivos para otra cuestión. Decirle, por ejemplo, a las cadenas documentales como History, como Discovery, etcétera, decirle, mira, yo tengo esta historia para contar y todavía sé que con tu colaboración se puede presentar de una manera mucho mejor. Eso es la segunda parte, digamos, de este proyecto. Ahora, como tal, como te estaba contando, el proyecto tiene distintas fases, distintas opciones y tiene que ver con ese origen. Hoy fíjate, si tú empiezas a preguntar a distintas personas cuál creen que es el origen de la humanidad,
pues te dirán distintas versiones, ¿sí? Algunos te hablarán de la versión que tiene que ver con lo que la ciencia enseña, o sea, la cuestión de la evolución a través de la teoría darwiniana. Si hablas con personas esotéricas o herméticas, te hablarán del tema de las razas madres y de las y si hablas con personas más del mundo de lo paranormal, te hablarán pues del tema de los Anunnakis y todo eso. Ok, esas tres teorías que son de alguna manera las que están hoy en danza respecto a nuestro origen, ¿no? Dice que somos hidrogenéticos, otros hablan digo, de una evolución a través de lo que son las mónadas, tratando de experimentar en un plano denso, bueno. Pero cuando tú le hablas a un experto de alguno de esos temas, cómo encaja a nosotros, pues por lo general no hay una respuesta, ¿no? Si tú agarras a alguien que maneje al dedillo el tema de los Anunnakis, pero le preguntas, ok, ¿y cómo encaja el tema de los Anunnakis con las razas madres? ¿Cómo encaja el tema de los Anunnakis con el tema de la evolución y el dragón perdido? Bueno, por lo general te das cuenta que ante eso no tienen una respuesta. Dicen, bueno, la verdad no lo sé. Así de simple. Y lo mismo con cualquiera, si tú vas a alguien que maneje al dedillo el tema de las razas madres o el tema de la teoría de evolución, no hay una manera como que tienen de integrar. Pues la historia que nosotros vamos a relatar es la integración de esas tres teorías, por así decirlo. O sea, quedará claro cómo esas tres teorías, la evolución, razas madres y Anunnakis, se integran en una misma historia a través de una línea de tiempo y que las tres nos cuentan una fracción de esa historia. Claro, Pero que la, porque el problema es que la tenemos la historia, pero la tenemos fraccionada. Entonces hay varios puntos de vista, pero todos están incompletos a no ser de que lo integres. Y tú lo que estás haciendo es, pues, integrar cada teoría de una manera demostrable en la que todas puedan vivir en conjunto, ¿no? exactamente. Mostrarlas como bien estás diciendo de una manera unificada, de una manera en donde tú veas la historia completa, la película completa, y no una fracción de ella. Y al poder ver la película completa, entonces entenderás cuál es el verdadero, desde dónde, como raza de la humanidad, no solamente tú como individuo, sino también como raza humana. Y digamos, la base de este relato, la base mítica de este relato, está a través de la puesta en juego de velar una de las historias, uno de los mitos más ocultos que existen en nuestra humanidad, que es el mito de Lucifer. ¿Sí? Si tú buscas el mito de Lucifer a través de las distintas religiones o las distintas mitologías, es el malo de la película, siempre, ¿no? Es el que parece como si fuera el diablo, ¿no? El Satán. Sin embargo, Lucifer también es conocido en otras mitologías como Enki, como Prometeo, como Thor, o sea, básicamente es aquel que le robó el fuego sagrado a los dioses, el conocimiento de los dioses y se lo negó al ser humano. Por lo tanto, en realidad quien lo castigó son los dioses, no el ser humano. Siempre ha sido un aliado de la humanidad. Es muy distinto entonces entender la cuestión desde esa lógica. Así que lo que pondremos en juego es esa historia, como alguna pequeña develación que he hecho al respecto. A Lucifer al menos lo pongo en juego con su nombre verdadero, al menos con su rango verdadero, cuando lo que les hablo es del comandante Lucifer. Y bajo esa lógica ya empiezas a darte cuenta de que cuando hablamos de Lucifer, además de hablar de un personaje real que existió, tiene un rango militar. Y eso tiene mucho que ver con nuestra raza como origen. Eh, pero de eso es justamente, la mayor parte de eso es lo que hablaremos en el documental, con lo cual ahí les pido un poquito de paciencia y en septiembre de este año, el 4 de septiembre de 2014, juntos nos enteraremos en el recorrido de este documental de qué hablamos cuando hablamos del comandante Lucifer y cómo eso hoy en día, todavía después de milenios, tiene implicación en tu vida cotidiana. Es curioso, ¿no? Que que la sociedad esté programada para precisamente a los seres que nos han hecho bien, que nos han ayudado, como tú bien mencionas a Lucifer, se le ha dejado como el demonio, como aquel que ha querido todo nuestro mal
cuando realmente es aquel que nos ha traído la luz a nosotros. Es muy interesante. Me gustaría deciros a todos que como lo que está haciendo Cristian es algo, como él bien dice, ambicioso, pues él tiene también su puerta abierta a todo aquel que quiera colaborar para que el fin, el vídeo esta película, se pueda realizar con mayores medios. Entonces, invitaros a todos y animaros a todos a que ayudáis en lo que podáis a que esta película se desarrolle, porque esta película nos va a decir muchas cosas de nosotros mismos, muchas cosas de la humanidad que nosotros desconocemos y que gracias a Cristian tendremos la oportunidad de conocer. Animaros a todos a esto. Y bueno, y por todo lo demás, pues creo que ya va siendo la hora de terminar, que llevamos ya casi hora y media, ¿no, Cristian? Sí, pero bueno, el tiempo eh, circula de una manera diferente cuando estás con amigos y a gusto. Así que la Ni, verdad que una hora y media ni se siente. ni se siente. Lo que también me gustaría darte las gracias encarecidamente porque tú estás ayudando mucho a que todas las personas realmente tengan herramientas eficaces para conocerse. Todos los días estás trabajando, todos los días estás subiendo vídeos. Para mí eso es algo muy importante. Para mí eso es algo muy importante y agradecerte todo el bien que estás haciéndole a todo el mundo. Y nada, muchas gracias, Cristian. No, gracias a ti por tus palabras y como bien dices, todo lo que uno intenta hacer, bueno, es pos de entender qué es lo que hay que hacer en estos momentos. Guste a quien le guste, disguste a quien disguste, como en toda situación antes mencionábamos, está quien entiende el mensaje, quien te quiere demonizar a través de eso, pero bueno, al fin y al cabo la elección está en ti de si tomarlo o no. Es simplemente poner a circular un mensaje que lo puedes tomar o no. La decisión es tuya. Te agradezco a ti por el espacio y por las palabras y por sobre todo por el buen trato y la calidez con la que me has recibido. Vale, muchas gracias. Y para finalizar, también me gustaría anunciar a mí algo, que anunciar básicamente que en octubre, del 3 al 13 de octubre, yo con los de mi escuela haremos un viaje a Perú, a Cusco, a conocer a la cultura quero, que es una cultura que también conocida por Cristian, con Nicolás Paucar, y deciros, invitaros a todos los que os apetezca asistir. Os aseguro que será un retiro muy mágico. Son personas también maravillosas y a todo aquel que quiera asistir, que le apetezca asistir, pues decirle que se puede poner en contacto conmigo a través de Facebook, a través del correo electrónico también, buscando escuelacristal13@gmail.com, 13 con números. Y con todo esto, pues despedirme yo también, daros las gracias a todos por haber estado escuchando y atentos a este programa. Espero que hagamos más con Cristian porque es una persona que realmente tiene unos conocimientos muy amplios, tanto de las antiguas civilizaciones y mitos como de psicoanálisis, como básicamente de la forma de vivir, porque a veces nos complicamos mucho y Cristian nos ayuda pues a simplificarlo todo más y a poder vivir más a gusto, más contentos y a ser nosotros quienes vivimos. Y con todo esto, pues despedirme de todos vosotros, despedirme de ti, Cristian, y agradecerte una vez más, pues todo lo que estás haciendo por todas las personas. Gracias. Gracias a ti, Miguel, y será hasta el próximo encuentro. Hasta el próximo encuentro, Cristian. Hasta luego.